Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, especialmente para los seguidores de las estrellas turcas y, por supuesto, para los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como habrán visto en el título, vamos a desgranar una confesión bastante impactante de Kerem Bürsin, donde revela que hubo intenciones de que su relación con Hande terminara. Sí, han oído bien. Parece que detrás de cámaras, en el mundo de las redes sociales y quizás hasta en ciertos círculos, hubo quienes desearon que esta pareja, que conquistó a tantos, dejara de estar junta. Esto abre un abanico de preguntas y especulaciones que vamos a explorar a fondo en este vídeo. Pero antes de lanzarnos de lleno a la noticia, si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Este es su espacio para estar al día con todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, las noticias de celebridades y, por supuesto, las sorpresas que nos traen nuestros artistas favoritos. Si les encanta este tipo de contenido, no duden ni un segundo en darle clic al botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia saltó hace poco y ha causado revuelo. Kerem Bürsin, el carismático actor turco que se hizo mundialmente famoso por su papel en Love is in the Air junto a Hande Erçel, ha hecho unas declaraciones que dejan entrever que su relación con Hande no siempre tuvo un camino de rosas, al menos desde la perspectiva externa. En una reciente entrevista, Kerem se sinceró y confesó que existían fuerzas o personas que activamente querían que él y Hande terminaran su relación. Esto, amigos míos, es un tema delicado porque nos invita a reflexionar sobre la presión que sufren las parejas de celebridades, especialmente cuando su romance nace en medio de un proyecto tan exitoso y seguido como fue Senkalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares. Pensemos por un momento en la magnitud de la fama que ambos actores alcanzaron. Sus personajes, Eda y Serkan, se volvieron íconos del romance para millones de personas alrededor del mundo. La química en pantalla era innegable, y pronto esa química traspasó la pantalla para convertirse en una relación real. Esto, si bien emocionó a muchísimos fans, también generó una atención mediática descomunal. Cada paso que daban juntos, cada aparición pública, cada fotografía, era analizada y comentada. En este contexto, no es descabellado pensar que surgieran diferentes opiniones e incluso intereses encontrados. La confesión de Kerem sugiere que hubo un intento deliberado de minar su relación. ¿A qué se refería exactamente? ¿Eran fans que no aceptaban la relación fuera de la ficción? ¿Eran rivalidades en la industria? ¿O quizás algo más personal? Kerem no entró en detalles escabrosos, y eso es comprensible, pero sus palabras dejan la puerta abierta a muchas interpretaciones. Él mencionó algo así como que querían que termináramos, lo que implica un deseo activo, una voluntad de verlos separados. Esto va más allá de una simple preferencia de fans o de especulaciones casuales. Podríamos imaginar varios escenarios. Por un lado, siempre existen aquellos fans que se apegan tanto a los personajes de ficción que les cuesta aceptar que los actores tengan vidas propias, amores propios y, sobre todo, que ese amor no esté ligado a la historia que los hizo famosos. Para ellos quizás la pareja perfecta solo existía en la pantalla, y verlos juntos en la vida real era una especie de ruptura de la fantasía. Aunque esto pueda parecer un poco irracional, es un fenómeno que vemos con frecuencia en el fandom de muchas series. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de rivalidades o intereses dentro de la propia industria del entretenimiento. El mundo de la actuación es competitivo, y el éxito de una pareja tan mediática puede generar envidias o estrategias para desacreditar o debilitar su imagen pública. Quizás en ciertos círculos verlos juntos y sólidos era contraproducente para otros planes o proyectos. La industria a veces funciona con dinámicas complejas y a menudo poco transparentes. Lo que sí es seguro es que Kerem, al hacer esta confesión, pone de manifiesto la presión que las parejas de celebridades experimentan. No es fácil mantener una relación a la luz pública, y menos aún cuando hay voces que buscan activamente generar discordia. Esto nos hace pensar en la fortaleza que debieron tener Kerem y Hande para navegar por estas aguas turbulentas. Si realmente hubo una campaña o un deseo colectivo de que terminaran, y ellos lograron superar ese obstáculo, habla mucho de la solidez de su vínculo en ese momento. Es importante recordar que a pesar de la intensa atención que generaron, Kerem y Hande siempre
E intentaron mantener su relación en un plano lo más privado posible, dentro de lo que permitía su fama. Ellos nunca se exhibieron de forma excesiva, y aún así, las especulaciones y los rumores eran constantes. La confesión de Kerem valida la idea de que no todo era producto de la imaginación de los fans o de la prensa amarillista. Había algo más. Analizando las palabras de Kerem, se puede percibir un tono de reflexión y quizás hasta de sorpresa ante la magnitud de las intenciones ajenas. Él no suena a víctima, sino más bien a alguien que ha observado y comprendido la dinámica que rodeaba su relación. La confesión puede ser interpretada como un acto de transparencia, de querer compartir una verdad que quizás antes era difícil de abordar. Y es que cuando una relación se vuelve tan pública, cada detalle se magnifica. Un simple desacuerdo, una fotografía que no encaja con la imagen idealizada, un periodo de silencio mediático, todo puede ser interpretado como una crisis. En el caso de Kerem y Hande, la expectativa era altísima. Millones de personas querían verlos felices, y cualquier señal de que eso no sucedía era motivo de alarma o, en el peor de los casos, de satisfacción para quienes deseaban su ruptura. ¿Podríamos especular sobre quiénes eran esos que querían que termináramos? Es tentador, pero sin declaraciones más específicas de Kerem, cualquier intento sería pura conjetura. Lo relevante aquí es el hecho en sí, la existencia de una voluntad, de una intención de verlos separados. Esto nos recuerda que detrás de las sonrisas en las alfombras rojas y las entrevistas encantadoras, hay seres humanos lidiando con la complejidad de las relaciones y la presión de la fama. La forma en que Kerem lo ha dicho, querían que termináramos, sugiere un deseo que iba más allá de las preferencias individuales. Podría implicar un esfuerzo concertado, un movimiento, una agenda. Es una frase cargada de implicaciones. ¿Por qué alguien querría que una pareja, que solo hacía feliz a muchos, terminara? Quizás porque su éxito como pareja proyectaba una imagen de unidad y felicidad que incomodaba a algunos. O quizás porque su fuerte conexión individual, tanto en pantalla como fuera de ella, representaba una amenaza para otros intereses. La confesión también nos invita a reflexionar sobre la ética en el mundo del espectáculo. ¿Hasta dónde es aceptable intentar influir en la vida personal de los artistas? ¿Es ético alimentar rumores o crear narrativas negativas con el fin de perjudicar una relación? La respuesta para la mayoría de nosotros es un rotundo no. Podemos imaginar que Kerem y Hande, como cualquier pareja, habrán tenido sus momentos difíciles, sus altibajos. Pero la presión externa, amplificada por la fama y, según Kerem, por intenciones específicas de ruptura, debió ser un factor adicional de estrés. Que hayan logrado mantenerse juntos durante un tiempo significativo, a pesar de todo, habla de una conexión real y de una gran fortaleza emocional. La historia de Kerem y Hande, como muchas otras parejas de celebridades, se convierte en un estudio de caso sobre cómo la fama puede afectar las relaciones personales. El amor en la era de las redes sociales y la atención mediática constante es un desafío único. Cada aspecto de su vida se convierte en noticia, y las emociones personales se convierten en entretenimiento para el público. La confesión de Kerem Bürsin es una llamada de atención. Nos recuerda que detrás de los personajes y de las apariencias públicas, hay personas con sus propias luchas y sus propias vidas. Y que a veces esas vidas se ven afectadas por fuerzas externas que buscan, precisamente, romper esa unidad. Pensando en cómo esto pudo haberles afectado, es probable que hayan tenido que ser muy selectivos con quien compartían sus inquietudes, con quien confiaban. La necesidad de proteger su relación de esas influencias negativas debió ser una constante. Y si hubo un esfuerzo activo para separarlos, significa que debieron redoblar sus esfuerzos para fortalecer su vínculo. La noticia es, sin duda, intrigante. Abre un debate sobre la influencia de la opinión pública y de los intereses ocultos en las relaciones de las figuras públicas. ¿Cuántas otras parejas de famosos han enfrentado presiones similares? ¿Cuántas otras relaciones habrán sucumbido a ellas? Lo importante es que a través de esta confesión, Kerem Bürsin nos da una ventana a la realidad que vivieron. No es solo una noticia de farándula, es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas y que la fama, a menudo, añade una capa adicional de dificultad. Y aquí, queridos amigos, es donde la historia de Kerem y Hande se vuelve aún más fascinante. Si hubo quienes querían que terminaran, y ellos continuaron juntos, ¿qué nos dice eso sobre la fuerza de su conexión en ese momento? ¿Qué aprendizaje sacaron de esa experiencia?
Ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero recapitular los puntos clave que hemos abordado. Hemos hablado sobre la sorprendente confesión de Kerem Bürsin, quien reveló que hubo quienes activamente deseaban la ruptura de su relación con Hande Erçel. Hemos explorado las posibles razones detrás de estas intenciones, desde el apego excesivo de algunos fans a la ficción hasta posibles rivalidades en la industria. También hemos reflexionado sobre la presión que sufren las parejas de celebridades y la fortaleza que se requiere para mantener una relación bajo un escrutinio público tan intenso. La confesión de Kerem Bürsin nos invita a mirar más allá de la superficie y a comprender la complejidad de las vidas de las figuras públicas. Nos recuerda que a pesar de la fama, son seres humanos con emociones y relaciones que merecen respeto y privacidad. Ha sido un placer sumergirnos en este tema con todos ustedes hoy. Espero que les haya parecido interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Antes de despedirnos, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la confesión de Kerem? ¿Creen que la fama puede ser un obstáculo insuperable para las relaciones? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nuestro canal. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen me gusta para que sepamos que les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes les interese este tipo de contenido. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Gracias por estar ahí, un abrazo grande y hasta la próxima.